estamos viendo cómo el Señor desea que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de Él y que al conocerlo a Él podamos participar de esa naturaleza de Él, una naturaleza con la cual realmente podremos vivir una vida piadosa, una vida de real adoración y de verdadera santidad para con Dios. Y en la medida que nosotros nos propongamos y trabajemos juntamente con Él en crecer, obtener esa vida que Él nos ha prometido, una vida digna de una esposa que va a gobernar con Él durante los siguientes 1000 años, una vez que Él venga, en esa medida nosotros estaremos realmente preparándonos para tener una entrada amplia en el reino de Dios, que es lo que viene, ¿no? Creo y pienso que si uno no tiene este conocimiento, todo lo que sucede afuera en nuestro mundo actual terreno nos puede distraer de ese llamado y de esa visión que se debe tener, ¿no? O sea, yo no puedo quedar miope mirando solo lo que estoy viendo en el día de hoy, las noticias de hoy, lo que sucede aquí, lo que sucede allá, etcétera, porque si mi atención la pongo solo en eso, me pierdo de la ruta que realmente Dios tiene para nosotros como seres humanos, a quienes se le aprecia y por quienes dio la vida en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar mirando al reino de Dios, tenemos que estar mirando a lo que viene a la eternidad. No podemos apostar a lo que es meramente temporal. Tenemos que apostar a lo que viene eterno. Y creo que somos criaturas eternas. Y Dios dio a su Hijo Jesucristo justamente para que podamos participar en la manera adecuada de esa eternidad. Si nosotros nos proponemos trabajar en ese crecimiento para poder ser esa iglesia que puede gobernar con Él y que puede a la vez ser el instrumento que Él necesita para el avivamiento que viene, porque con la venida del anticristo y el gobierno del anticristo vendrán cosas terribles sobre la tierra. Pero antes de que vengan las cosas terribles, Dios siempre ha manifestado que viene una especie de avivamiento, hay un derramamiento muy especial de su Espíritu Santo. Eso se ve desde que el Señor Jesús subió a los cielos. 70 años después, los israelitas bajo el Imperio Romano, antes de que viniera la gran toma de Jerusalén y una cosa tan catastrófica, con vivencias tan terribles como uno lee en los historiadores bíblicos, antes de eso hubo una especie de avivamiento sobre Jerusalén. Y Dios siempre da un avivamiento antes de que venga el juicio de Dios. De manera que viene un juicio al final de todo este tiempo antes de que Él venga, pero antes de ese juicio, Él va a derramar de su Espíritu Santo, como hemos visto. Y necesita una iglesia que esté madura, crecida, que le pueda colaborar para recoger los millones de almas que Él va a recoger antes de que venga el juicio sobre la tierra. Entonces, somos llamados a gobernar con Él y somos llamados a, en una tarea mucho más inmediata, a hacer la iglesia que puede realmente usar Él para recoger la cosecha de almas que nunca jamás se ha visto. Crecemos en la medida que comenzamos nuestra relación con el Señor, una relación en la cual el Espíritu Santo nos ha hecho demostraciones del poder de Dios para liberarnos, para rescatarnos. Entonces, cada uno de nosotros, el día que aceptamos al Señor Jesucristo, debimos haber tenido demostraciones del poder del Espíritu Santo. Esas demostraciones del poder del Espíritu Santo deben ser la base de nuestra fe. O sea, vamos a estar construyendo una fe que se basa en la experiencia que tuvimos del poder de Dios cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y quitaba el pecado de nosotros y nos ponía nuevamente en una correcta relación con Dios Padre. Pero a esa fe que está fundada sobre esas demostraciones del poder de Dios cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, a esa fe hay que añadirle buena conducta. Una buena conducta que viene debido a que echamos mano de ese poder sobre el cual nosotros pusimos nuestra fe. O sea, estamos sobre un pozo, para decirlo de alguna manera, un pozo de poder. De modo que ahora mi fe, que quiere actuar, asumir la conducta que Dios propone en su palabra, necesita del poder de Dios. Y echamos entonces mano de ese pozo sobre el cual estamos fundados. Entonces la fe puede obedecer, puede empezar a tener una buena conducta. Pero a esa buena conducta, para crecer, Dios pide que le añadamos conocimiento. O sea, debe haber un conocimiento que viene de una relación viva con el Señor Jesucristo. No es un conocimiento intelectual solamente por leer Biblia. Leemos Biblia porque tenemos hambre de la palabra, de conocer al Señor, y en la palabra lo vemos a Él. Pero tiene que ser un conocimiento que viene no solo de la lectura de la palabra, sino de una comunión con el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Es una comunión en la cual podemos apreciar
que somos valiosos e importantes para Dios. Es una relación en la cual Él nos disciplina, en la cual Él nos va enseñando cuál debe ser nuestro lugar, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. O sea, que vamos participando poco a poco de la naturaleza de Él. Hemos dicho que andar en comunión con Dios, participar de su naturaleza significa que poco a poco pensamos como Él, actuamos como Él, amamos como Él, adoramos como Él. O sea que poco a poco Él está viviendo su vida a través de nosotros. Eso es cristianismo verdadero, que Jesús viva su vida a través de nosotros. Entonces, a la fe hay que agregarle buena conducta, a la buena conducta hay que agregarle ese conocimiento, diríamos un conocimiento relacional con el Señor Jesucristo. A ese conocimiento debemos agregarle dominio propio, de tal manera que lo que creemos, la buena conducta que tenemos, el conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo, no sean estorbados por los deseos y por las pasiones carnales que tenemos, sino que hay un dominio propio que supera a esos deseos o a esas manifestaciones, llamaríamos de cuando en cuando exigencias, llámelo tentaciones, que nuestra vieja naturaleza puede traer a nosotros. Pero ese dominio propio nos propone Dios para que sigamos creciendo, que a ese dominio propio debemos darle perseverancia, continuidad, que no sea una cosa esporádica, que no sea un dominio propio solo en ciertas circunstancias y luego nos olvidamos del dominio propio, sino que ese dominio propio empieza por manifestarse en ciertas circunstancias, pero lo vamos como estirando, o sea, lo estiramos que ya no solo está para una circunstancia, sino que está para la siguiente circunstancia y para la que sigue y para la que sigue. Y tenemos dominio propio a través del día y tenemos dominio propio a través de un mes y tenemos dominio propio continuado a través de nuestra vida. Entonces, a ese dominio propio continuado se le llama paciencia, se le llama perseverancia y estamos creciendo. Entonces, fíjese que el crecimiento que Dios propone para que podamos ser esa iglesia madura que Él podrá usar para el avivamiento que viene antes del juicio que se hará con toda la venida del anticristo sobre la humanidad, ese crecimiento para ser esa iglesia está perfectamente delineado por Dios, o sea, no estamos perdidos, ni Dios está haciendo cosas sin avisarnos de qué se trata para que podamos colaborar en lo que Él quiere hacer en nosotros para luego hacerlo a través de nosotros. A esa paciencia, a esa perseverancia continuada, a ese dominio propio estirado y continuado, que se llama paciencia, hay que agregarle la piedad. Y luego, finalmente, el Señor nos dice que a la piedad hay que agregarle el afecto fraternal, o sea, la piedad no nos desliga de los hermanos y de la gente, por el contrario. Creo que la piedad nos ayuda a que podamos relacionarnos con los demás, aunque sean imperfectos, y a que los demás se relacionen con nosotros a pesar de nuestra imperfección. Dios no viene para separarnos de la gente, aunque la oración y la meditación y el retirarse de cuando en cuando sean buenos. Si yo me retiro totalmente al monte a meditar y a orar solamente, pues estaría apartándome de la gente, ¿no? De la familia, etcétera. De eso no trata el cristianismo. El cristianismo trata, por el contrario, de que teniendo el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor fraterno y es un espíritu de amor ágape, podamos convivir con los demás. Y finalmente, como la gran cereza de ese crecimiento es que en nosotros pueda manifestarse el amor de Dios, el amor ágape. Entonces, esas 7 áreas realmente vienen a conformar el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y si nosotros estamos trabajando en eso, encontramos lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 1, después de decirnos que pongamos toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Después de decirnos eso, nos dice aquí en el verso 8, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros. Entonces observe que no basta con tenerlas de una manera exigua, o sea, poca, en cantidades mínimas, ¿no? Aquí nos anima a que las tengamos y en abundancia en nosotros. Dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede caer en el ocio, en la pereza espiritual, o sea, no voy a estar en este, diríamos, proceso, en esta disciplina que requiero de estar cada 8 días revisando algo de la palabra de Dios, en proponerme, voy a tener una buena conducta. Sé que no depende de mí en el sentido de que no depende del poder propio mío, sino que yo he conocido el poder de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de mí, es un espíritu de poder y sé que el Espíritu me puede ayudar a tener esa buena conducta. Voy a proponerme cambiar esta conducta porque tengo el poder de Dios para cambiarla. Si yo soy una persona que grita en la casa, voy a bajar el volumen de la voz. Voy a bajar el volumen y sé que puedo. El poder de Dios está en mí para hacerlo.
Entonces ahí estás trabajando en ese carácter. Hay una responsabilidad. Y hemos dicho que Dios no regala carácter. No decirle a Dios, Dios, dame el carácter de Cristo. No, el Señor dirá, no, yo puse en ti mi espíritu de poder y te estoy dando el conocimiento de que con ese poder tú puedes cambiar tu carácter. Tú puedes salir, deshacerte del carácter del viejo hombre y a cambio tomar el carácter de Cristo. Entonces, la palabra dice, deja toda gritería. Entonces, yo sé que la escritura misma me está diciendo, cambie, deje la gritería y aprenda a hablar en un volumen adecuado, en un tono adecuado. Ahí está. Entonces, si yo estoy trabajando en esas cosas, no estoy ocioso ni sin fruto, pues el día que esté hablando en voz baja hay un fruto, hay un cambio, hay algo que es agradable para la gente. Oye, qué bueno, esta persona habla de una manera pausada, agradable, no está mostrando violencia, no está manipulándome a través de su gritería. Me gusta la manera como la persona, me gusta oírla, porque los frutos son deliciosos, ¿no? Los frutos deben ser agradables, deben ser dulces, deben ser jugosos, deben ser deseables, querer más de ello, ¿no? Entonces, fíjense cómo una sola cosa, te puede dar un ejemplo de cómo es que podrías haber caído en pereza. No, yo no voy a cambiar mi manera de hablar. Yo nací así y así soy. ¿Qué importa? No, no, no. Eso no lo dice un cristiano verdadero. No, si esto Dios no lo quiere y no es totalmente diferente al carácter de Cristo, voy a trabajar en esto y voy a estar delante de Dios hasta que yo logre un cambio verdadero en mi carácter en ese aspecto. Entonces, si lo haces, no estarás ocioso, o sea, perezoso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no se prestó para trabajar en ese crecimiento, el que cayó en la pereza, no le importa crecer conocimiento de Cristo, eso implica muchas cosas, implica cosas que, ¿no? Dice, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego. Wow, grave. O sea, de uno depende quedar ciego en cierta forma. A veces le podemos decir, Señor, dame vista. Y el Señor dirá, pues en la medida que tú estés trabajando conmigo, con el poder de mi Espíritu Santo, entonces yo te daré vista. De lo contrario, vas a quedarte ciego. Dice, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles? Creciendo en esas virtudes del carácter de Cristo, jamás caeréis. ¿Caeréis en qué? En pecado y en castigo. De esta manera, verso 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estamos diciendo que todas las civilizaciones del hombre creadas por el hombre caen. Caen. ¿Por qué razón caen? Caen porque nacen del hombre. Y el hombre que no está renovado enteramente en su corazón, estará en esa naturaleza satánica, oscura del egoísmo, buscando su propio interés, pensando solo en sí mismo. Entonces, así se llamen faraones, así se llamen reyes, así se llamen emperadores, así se llamen presidentes, así se llamen reyes o reinas, son personas que no están regeneradas. Su corazón está aún bajo tinieblas. Y entonces, debido al egoísmo, pues sencillamente todo cae en la corrupción. La corrupción aumenta a tal grado que los mismos imperios caen. Ellos caen. Entonces, la única esperanza nuestra es que venga el reino de Dios, que venga Jesucristo a reinar en vivo y en directo sobre esta tierra. Y para nosotros tener acceso a ese reino, necesitamos proponernos crecer en lo que estamos viendo. Entonces, espero que esto te dé respuesta. Quiero animarles a qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y sí que tiene coherencia en medio del desorden que estamos viviendo. Entonces, cuando entremos a estudiar lo que es en sí Egipto y lo que es la primera ciudad de donde ellos salen hacia el desierto en las jornadas, vamos a revisar estos aspectos proféticos de las civilizaciones que ha habido sobre la faz de la tierra. Y a esa civilización es lo que se llama el mundo. Entonces, cuando la escritura dice que nosotros no somos de este mundo, que nosotros fuimos crucificados para el mundo y el mundo para nosotros, Dios está diciendo que nosotros morimos para esta civilización, no somos parte de ella, pero esa civilización también, dijéramos, está muerta para nosotros, no es lo que llama nuestra atención. Estamos en medio de ella, pero no somos para ella ni ella para nosotros. Entonces, Dios dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria vana de la vida,
son del mundo. O sea, toda civilización le provee al ser humano cosas que satisfacen sus ojos carnales, cosas que satisfacen sus deseos carnales y cosas que dan la riqueza, ¿no? En todo imperio y en todas estas civilizaciones siempre el dinero fue el gran denominador común. Entonces, si nosotros hemos muerto para cualquier civilización creada por hombres, nacida de hombres, y las civilizaciones han muerto en la cruz también para nosotros, no tienen por qué tomarse nuestra atención y en cambio sí, poner toda nuestra atención en el reino de Dios, al cual entraremos amplia y generosamente si estas cosas del carácter de Cristo están en nosotros y abundan en nosotros. Amén. Vamos a orar para empezar nuestra enseñanza del día de hoy. Padre de gloria, muchas gracias por el tiempo que nos das este día. Deseamos que nuestra atención esté totalmente alerta a lo que has de poner en nuestros corazones en el día de hoy. Queremos darte gracias porque hoy aprenderemos acerca de lo que es una vida verdaderamente piadosa y tenemos a tu Santo Espíritu como la gran fuente de poder dentro de nosotros para poder vivir la misma vida tuya, Señor, a través de nosotros. Damos gracias por ese espíritu de revelación y de sabiduría que tú nos das hoy en el conocimiento de ti, Señor Jesucristo, porque tú viniste a este mundo para que viéramos en ti al Padre y para que viéramos en ti cómo se adora al Padre. Entonces, déjanos verte, revélate a nosotros, alumbra nuestros ojos, alumbra la palabra y que podamos a partir de hoy, en toda la Escritura, verte a ti, Señor, como adorador, como piadoso. Tú eres la piedad realmente, hecha carne. Tú eres la piedad verdadera y quieres vivir tu vida en nosotros, esa vida de piedad, de adoración al Padre. Gracias, Señor, por ello. Recibimos lo que te estamos pidiendo hoy. Sabemos que tú estás dándonos el así sea porque es tu voluntad. Estamos deseando, anhelando algo que es de acuerdo a tu corazón y por eso tú nos das como respuesta el así sea. Tú deseas eso en nosotros, eso aquí en la tierra, eso sobre el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Bendito seas por ello. Gracias, Señor. Prepáranos cada día más y más de una manera acelerada para que podamos estar oportunamente dispuestos para servirte en el momento que comiences a derramar tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Entonces la Escritura nos dice allí, como dice en nuestro texto, que a la paciencia ha de ir unida la piedad. Y la palabra piedad es una palabra griega, como aparece en 2 de Pedro capítulo 1, es la palabra eusebeia. Eu es una raíz griega que significa bien o bueno. Y la palabra sebeia viene de una raíz que significa adoración. O sea que la piedad, vamos a ver, consiste en saber adorar a Dios y también quiere decir adorarlo rectamente. Entonces nos dice acá, la paciencia ha de ir unida a la piedad para con Dios, que le confiere todo el valor espiritual que puede poseer la paciencia. O sea, venimos de la paciencia, de esa perseverancia continuada, y entonces esa perseverancia continuada de buena conducta, a esa buena conducta continuada hacia los demás y hacia los bienes, hacia las relaciones, hacia el manejo de nuestro tiempo, nuestras comunicaciones, nuestra generosidad, todo eso. A eso hay que agregarle ahora esa buena adoración, esa adoración correcta para con Dios. Veamos qué era la piedad en el mundo antiguo para que podamos empezar a tener como una idea más cercana. Vemos palabras usadas en las culturas antiguas para designar esa palabra o esa actitud de piedad. Existe en los escritos antiguos el sustantivo eusebeia, que se traduce como piedad. Y esa palabra es la que usa la Reina Valera en la versión 1960, que son versiones que tú y yo tenemos y leemos. Y se traduce como devoción a Dios. Entonces, piedad significa devoción a Dios según el mundo antiguo. Existe también en toda la literatura antigua una palabra que era el adjetivo eusebes, o sea, piadoso, una persona que fuera piadoso o piadosa. Y ese adjetivo traduce devoto o piadoso. Entonces, ser un piadoso es ser una persona devota. Entonces, oye, persona devota a Dios, devota a la palabra, etc. Está en la Reina Valera 1960 y también tiene una traducción en la versión popular del Nuevo Testamento que se llama entregado a Dios y respetable. O sea, ser piadoso significa
una persona que vive entregada a Dios y es una persona respetable. Existe el verbo, o sea, adorar, eusebos, y traduce piadosamente. Existe también un sustantivo traducido como piedad, que está relacionada con los demás, teusebeia o teusebes como adjetivo. Y esa palabra teusebeia o teusebes significa Dios adorable. Entonces observen que todas estas palabras se están conduciendo hacia un algo y es adorar a Dios. Darle una adoración recta, una adoración correcta. Todas estas palabras proceden de la misma raíz que significa temor en presencia de lo que es más que humano. Estamos hablando de la antigüedad, ¿no? No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de las culturas antiguas que usaban esta palabra. Entonces, para ellas, todas estas palabras proceden de la misma raíz que significa temor en presencia de lo que es más que humano. Significa reverencia ante lo que es majestuoso y divino. Todas estas palabras implican también la adoración que conviene con ese temor y la vida de obediencia activa propia de esa actitud reverente. Significan el respeto debido a todo lo que es celestial. Significan el espíritu de devoción a la bondad, al honor, a la honestidad y al deber. El hecho es que hasta donde el griego dispone de una palabra que exprese religión, esa palabra es eusebeia, o sea que ellos la usaban cuando hablaban de religión, pero el significado que hay detrás de la simple palabra religión es todo lo que hemos visto, que es bien interesante y empieza a darte una idea también de qué se trata. Muy bien, continuemos. Veamos las definiciones de estas palabras en los papiros griegos. Entonces ya entramos a dar como un resumen, ¿no? Vemos entonces que para ellos significa justicia para con los dioses, es el conocimiento de cómo debe ser adorado a Dios, es la actitud recta para con Dios, es la actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, el pensamiento y la devoción, es lo contrario a idolatría. Bien interesante, ¿no? Es lo contrario a idolatría, la actitud que no elimina a Dios ni degenera en fútil superstición. Entonces, ese era como un resumen en qué sentido lo usaban las culturas antiguas. Muy bien. Además, la palabra eusebeia, piedad, pone al hombre en una relación justa con el hombre. O sea, no es solo hacia Dios, sino que esta palabra, piedad, tiene que ver en la relación a nivel horizontal, digamos, de unos para con otros, ¿no? ¿En qué aspecto? Dice, puede expresar la lealtad de un hombre a su rey, cualidad que está por encima de las seducciones de la pasión individual y de la comodidad egoísta. O sea, ustedes van a ver, por ejemplo, Dios pide que seamos piadosos primeramente con nuestra familia y pide que los hijos y los nietos sean piadosos primeramente con los de su casa, honrando a padres y abuelos. Entonces está hablando de que sean piadosos con la gente, o sea, que podamos mantenernos en una relación adecuada, en que damos honor, en que tenemos respeto, en que tenemos temor de hacer algo equívoco hacia ellos, etcétera. Entonces, es interesante que la piedad no solo tiene que ver en nuestra relación con Dios, sino incluso en la relación con los demás. Muy bien. Entonces, vamos ampliando el término y teniendo ya una noción más exacta. Toda la nobleza de ética pagana, el mundo antiguo, en su máxima expresión, se concentraba en esta virtud eusebeia, hasta que el cristianismo se anexionó al vocablo y le dio un contenido aún más profundo. Entonces, Jesucristo viene y creo que estalla el sentido que tiene realmente la palabra piedad o la palabra religión, como decían los antiguos. Miremos entonces cómo trata la Biblia lo que llama piedad en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia. Vamos a Isaías 11:2. Allá dice que los espíritus del Señor son, ¿cierto? El temor de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, etcétera, ¿no? Y nos habla de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Bueno, pues encontramos que en Isaías 11:2 se usa respecto del temor del Señor, o sea, es la piedad. Tiene que ver con lo que se llama el temor de Dios. Y recuerden que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios habla de esa reverencia, de ese respeto, de esa dignidad que debemos darle a Dios. Y se manifiesta en todo. Se manifiesta en nuestra obediencia, se manifiesta en nuestra actitud hacia Él, hacia los demás, porque es lo que Él pide.
se manifiesta en la forma en que nos dirigimos a Él, ¿no? O sea, hay personas que asumen que se oye muy bien sin tener idea de qué es la verdadera piedad, el temor a Dios, el respeto, la reverencia. Entonces uno oye hablar del Señor Jesucristo y no es que ese man. Otro dice, no, es que Chucho, refiriéndose a Jesús. O sea, son expresiones que están totalmente y actitudes que están totalmente lejos del honor, del respeto, de la reverencia que merece Dios. Expresiones como esas y actitudes como esas merecen una revisión interior, ¿no? En que estamos. El temor del Señor en Isaías 11:2, que es uno de los dones del Espíritu, una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y en Proverbios 1:7 se emplea con referencia a ese temor que es el principio de la sabiduría. O sea, si el temor de Dios es esa reverencia, ese respeto a Dios, miremoslo de esta manera. Mientras en nuestro corazón no haya respeto por Dios, no nos será dada la sabiduría. Si yo no tengo temor de Dios, no lo respeto en cuanto a obedecerle en lo poco que Él me vaya mostrando cuando leo la Escritura o que estoy oyendo a través de las enseñanzas que estoy recibiendo. Si en mí no hay ese temor reverente, esa obediencia, Dios no me dará sabiduría. Dios no va a permitir que yo tenga más. Y entonces quedo estancado. Lo que hemos visto, esto trata de crecimiento. En todo sentido estamos hablando de crecimiento. Fe en cuanto a crecimiento, buena conducta en cuanto a crecimiento, el dominio propio, la paciencia, todo tiene que ver con crecimiento. Y vemos que dentro de la piedad hay un crecimiento también. Ella abre la puerta a lo que sigue. Ella es la puerta que da lugar a la sabiduría. Entonces, si en mí no hay respeto hacia Dios, un trato reverente, respetuoso, no le doy honor, honra a Él, Dios no me dará sabiduría. Queda bloqueado. Mi crecimiento paró. Bien interesante esto. Es bueno para que lo revisen y lo chequeen cómo has trabajado en su propia vida, ¿no? Vemos aquí también que Eusebia es básicamente la actitud justa hacia Dios. Si Él es Dios, si Él es el Creador, si Él es el Todopoderoso, si Él es el Rey de Reyes, la actitud justa es una actitud de temor, de respeto, de reverencia, de honor para con Él, de realmente comportarme conforme al concepto que estoy obteniendo de lo que es Él, ¿no? El que supla toda necesidad de nosotros, es el que cuida, protege, etcétera. Entonces, creo que estamos entendiendo la cuestión, ¿no? Dice la actitud de temor, de reverencia, de adoración y obediencia. Entonces, una primera cita que nos muestra cómo el Antiguo Testamento ve la piedad está ahí, Isaías 11:2. Miren lo importante de lo que estamos viendo. Luego podemos ver también el escritor del libro cuarto de Macabeos, escrito en el siglo I, dice que la ley de Dios nos instruye en la piedad para que podamos adorar al único Dios vivo en la forma que corresponde a su majestad. Creo que aquí estamos como sintetizando lo que vimos en la primera parte con respecto a Isaías 11:2. Vuelvo y lo leo. El escritor del libro cuarto de Macabeos, escrito en el siglo I, dice que la ley de Dios, la Biblia, nos instruye en la piedad para que podamos adorar. Insisto que Eusebia tiene que ver con adoración, para que podamos adorar al único Dios vivo en la forma que corresponde a su majestad. Eso está en el libro cuarto de Macabeos, capítulo 5, verso 24. Estamos otra vez ante el concepto básico de que Eusebia, la piedad, significa dar a Dios el lugar que debe ocupar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Muy bien. Ahora miremos entonces qué dice el Nuevo Testamento de lo que es la piedad. Y vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento Jesucristo abre totalmente la palabra, como les dije en los comienzos del estudio de esta noche. En primera de Timoteo 2:2 nos muestra que la aspiración de la vida cristiana es vivir en toda piedad y honestidad. ¿Cuál debe ser la aspiración de nuestra vida cristiana? Que vivamos en toda piedad, en ese respeto, en ese temor reverente a Dios, darle a Él la obediencia que solo Él merece. Entonces, leamos esas citas. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, acompáñenme. Y vamos entonces a primera de Timoteo 2:2. Dice allí la Escritura. Verso 1, para que tengamos el contexto total, dice, exhorto ante todo, primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es el propósito de que estemos orando
por todos los hombres, de que estemos orando por los gobernantes y reyes, es que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces observen que la aspiración de una vida quieta, reposada, de que haya paz es que pueda haber piedad y pueda haber honestidad en nosotros que decimos tener al Señor. Vivir piadosamente, tener las circunstancias para que podamos adorar a Dios en todo, en nuestra obediencia, en poder tener tiempo para la palabra, actitud, sitios, lugares, enseñanzas, todo lo que podemos disponer. El propósito de todo eso es el que podamos vivir en piedad y en honestidad. Bien interesante. Un segundo versículo nos dice en Primera de Timoteo 3:16, o sea, devolvámonos entonces a Primera de Timoteo, en el verso 16, y empecemos desde el verso 14, si ustedes quieren. Dice allí, grande es el misterio de la Eusebia, la piedad. En el mundo antiguo y en el Nuevo Testamento, un misterio era un secreto divino, algo difícil de entender e ininteligible, pero solamente para los no iniciados, para el mero espectador, pero abierto, precioso, claro y cristalino para el verdadero adorador. Así, Jesús trajo a los hombres el secreto de la verdadera religión. En él, los hombres ven a Dios y aprenden a adorarlo. Para mí, de toda esta enseñanza que les he traído, para mí ha sido el centro, les digo, en los últimos meses. ¿Por qué en Jesús vemos y aprendemos a adorar a Dios? Porque vemos que en Jesús, Él dijo con toda claridad, yo no vine para ser servido, sino para servir. No hemos visto que detrás de esa expresión que Él dio está realmente lo que es la adoración verdadera. Porque yo no puedo servir a los demás a menos que tenga claro el concepto de adoración. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos hacer cosas hacia los demás, pero hacerlo con un corazón totalmente equívoco. O sea, yo puedo servir a los demás a lo mejor en la misma casa, yo puedo servir a mi esposa, a mis hijos, pero si lo estoy haciendo en una actitud de reclamo, en una actitud de queja, todos los días haciéndolo yo, ustedes cuándo lo van a hacer, ustedes cuándo van a responder, cuándo van a tomar el sitio, cuándo van a colaborar, pues yo estoy haciendo y estoy sirviendo, pero esa actitud es totalmente negativa. Tanto que mis hijos jamás querrán que yo les hable del Dios que tengo, porque si yo que hablo de ese Dios tengo esa actitud, ellos dirán, yo no quiero nada de lo que mi papá dice ni habla. O sea, estamos de por sí cortándoles a ellos el deseo de conocer al Dios que hay en nosotros. ¿Y por qué estamos actuando de esa manera? Porque no tenemos ligado, relacionado el servicio con la adoración. El verdadero servicio procede de una persona que es adoradora de Dios, hablando del servicio a los demás, no el servicio a Dios. Yo sirvo a los demás correctamente si tengo claro mi concepto de adoración a Dios. Sirvo a los demás de acuerdo al concepto que tengo de adoración para con Dios. ¿Y cuál es el concepto de adoración que me hace un verdadero servidor como Jesucristo? Que yo no retenga nada. Jesucristo no retuvo nada. Todo lo que él tenía lo consideraba que se lo daba el Padre. Los bienes, la fuerza, la energía, los talentos, el conocimiento, la sabiduría, el Espíritu Santo, todo lo que él tuviera procedía del Padre. Y entonces Jesús vivió con una actitud de adoración, o sea, no voy a retener nada de todo eso para mí. Yo voy a devolverlo a ti. ¿Y cómo lo devuelvo? Lo devuelvo cuando lo entrego a los demás. O sea, Jesús enseñaba con una actitud de adoración. O sea, Jesús diría, ok, aquí hay un grupo de 50 personas. Entonces, Padre, voy a devolverte la fuerza, la energía que me has dado en este cuerpo físico natural. Voy a devolverte la sabiduría que tú me has dado, el entendimiento que tengo de tu corazón, de tus pensamientos. Voy a devolvértelo y aunque tú no lo recibes, lo van a recibir estos que están aquí abajo. Y entonces él enseñaba indudablemente con amor, con deseo, con buena gana, porque él estaba devolviéndole a Dios de lo que Dios le había dado. O sea, él, al devolverle a Dios, estaba adorando a Dios y con ese corazón de adoración a Dios, él entonces entregaba a las personas el conocimiento, la revelación, la sanidad, el bien que necesitaban, satisfacía necesidades de ellos. Pero todo nacía en su amor para con Dios, su adoración para con Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud de adorar a Dios, y esa actitud es la que influye, la que le da el sabor al servicio que damos a la gente.
lo hacemos con alegría y con gozo. Solo en la adoración se puede dar la auténtica alegría y gozo de servir. Entonces, si nosotros servimos en la casa, hablo a los hombres, como a nuestra esposa, a nuestros hijos, y lo hacemos con una actitud de adoración a Dios. Señor, te voy a devolver del tiempo, de la energía, de los talentos, de lo que tú me has dado, de mis bienes, del dinero, voy a devolverte. Lo van a recibir estos muchachos, esta esposa que tú me has dado. Y Señor, yo te doy gracias por ello. Dame el gozo y la alegría, porque tú das gozo y alegría cuando a ti se te devuelve para servirles. Entonces tú no lo haces con queja, no lo haces en una actitud de crítica destructiva, reclamando cosas a ellos por el hecho de que tú estás haciendo algo, sino que lo haces con alegría y con gozo. Él sirve con gozo, sirve con alegría, no hay queja, no hay ningún reclamo. Hola, qué interesante, yo quiero tener lo que él tiene. Y entonces llegará el día en que tú les puedes compartir qué es y por qué tienes esa actitud. Porque tú has conocido al Señor, porque has conocido a Jesús, porque Jesús vino a servir, no a ser servido, pero vino a servir con una actitud de adorador a Dios en todo lo que hacía. Y esto cambia la vida. No sé si tú, no es la primera vez que lo estoy mencionando en las últimas 3 semanas, pero si no lo habías entendido, anhelo que el Espíritu Santo hoy te esté revelando algo nuevo realmente y que empiece a cambiar tu vida y que te empieces a convertir en un adorador en todo. Entonces, si yo estoy en mi trabajo y estoy atendiendo a un cliente, voy a estar en mi corazón diciendo, Señor, gracias. En estos 5 o 10 minutos que tenga con esta persona, Señor, estoy devolviéndote el tiempo, del conocimiento que me has dado en este negocio, de lo que yo conozco, voy a servir, voy a ayudar a esta persona, pero lo estoy haciendo como devolviéndote a ti lo que tú me has dado. Gracias, Señor. Dame el gozo y la alegría y estás atendiendo a la persona con una actitud totalmente nueva y diferente. Entonces, cada cosa que hagamos durante el día, lo puedes hacer en esa actitud de adoración. Entonces te conviertes en un adorador continuo, porque vamos a ver que la adoración no solo consiste en ir a un lugar que se llame congregación o iglesia, a donde tú cantas y le das gracias con cánticos y con música. Sí, eso es una de las expresiones de la adoración. La expresión más grande es la que tú haces a través de tus actividades cotidianas. Entonces creo que esto trae un verdadero cambio. En esto hay que trabajar, así como vimos que había que trabajar si yo hablo en voz alta. Es lo mismo, Señor. Voy a proponerme a caminar como un adorador en lo que hago. ¿Qué es lo que más me choca? ¿Qué es lo que más me disgusta? Y empiece por ahí. Voy a trabajar en esto hasta que tenga el gozo de que tú realmente eres quien está recibiendo esto, que te estoy devolviendo, es a ti. No es a estas personas, estoy devolviéndote, es a ti. Y vas a ver que hay cambios muy poderosos. Muy bien. Primera de Timoteo 3:16. Leamos desde el verso 14, si ustedes desean, se llama, en mi Biblia tiene un título, se llama El misterio de la piedad. ¿Qué dice allí? En 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, está escribiendo Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, o sea, Cristo, justificado en el Espíritu. Él fue justificado en el Espíritu, o sea, totalmente inocente, no debía nada al Padre, ¿cierto? Visto de los ángeles, tanto los caídos como los no caídos, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, todo ese caminar que tuvo Jesucristo, a través de todo ese caminar, podemos reconocer que en él hubo siempre la actitud de adoración a Dios. Era un misterio, pero creo que Dios nos está develando el misterio, está quitando el velo. Y estamos entendiendo, wow, ya entiendo qué es ser adorador. Ser adorador es no retener, sino estar dispuesto a devolverle a Dios, porque todo lo que tenemos procede de Dios. Él es la fuente única de todo. Nada nos pertenece y nada vamos a usurpar. Cuando tú estás diciendo, es mi tiempo, es mi plata, son mis bienes, es mi tiempo de sueño, no sé qué es lo que estés defendiendo, a lo que te estés aferrando, tú estás usurpando. ¿Y por qué estás usurpando? Porque eso no te pertenece, eso es de Dios, Dios te lo da para que tú sirvas a los demás. Muy bien, entonces creo que hay un cambio verdadero, ¿no? Vamos a ver 1 Timoteo 3:5. Se refiere a los que solo tienen apariencia de piedad. Hay gente que podría intentar fingir ser piadoso, ¿no? Segunda de Timoteo 3:1 en adelante hasta el 5. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, pero quiero que sepan que la traducción correcta es tiempos violentos. Leámoslo entonces de esa manera. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos violentos. Esa violencia creo que la podemos ver desde que empezó el cine, ¿no? La violencia indudablemente a través del cine fue algo terrible. Hasta en los dibujitos animados de la época nuestra, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo el Correcaminos
el otro animal, no me acuerdo cómo se llamaba, le hacía todas las maldades posibles. Nosotros nos reíamos, ¿no? Creemos que eso era un chiste, pero en el fondo era violencia disfrazada, ¿no? Todo lo que veíamos, violencia de cosas del oeste, luego ya llegamos al cine moderno donde la violencia es impresionante. Entonces estamos viviendo tiempos violentos hace rato. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos. ¿Qué es avaricia? Tú quieres retenerlo todo. O sea que la avaricia es de los conceptos totalmente contrarios a la adoración, ¿no? Porque adorar es entregarle a Dios, devolverle a Dios. Si yo soy un avaro, pues estoy reteniendo, ¿no? Codicia es querer tener más, pero la avaricia es querer retener lo que ya tenga. Entonces dice acá que serán hombres avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Entonces, miren que uno podría caer en ese error, ¿no? Aparentar que es uno piadoso, ¿no? A veces salimos de la iglesia y vamos a la cantina. Hay personas que muchas veces salen de la iglesia y se van para la discoteca. Hay personas que están en la iglesia pero están en adulterio. Y sin embargo damos una apariencia de piadosos, pero no hay realmente esa piedad, ¿no? La piedad es temor de Dios, es reverencia, es obediencia a Dios, ¿no? No adulterarás, no fornicarás, tienes el poder del Espíritu Santo para obedecer y agradar a Dios, etcétera. Entonces, vemos que hay que cuidarse de que nuestra vida no sea simplemente una apariencia de piedad y adoración a Dios. Tito, capítulo 1, verso 1. Dice allí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué significa eso? Pablo está hablando de una verdad que produce piedad. Entonces, el conocimiento que es, o la verdad que es según la piedad, habla de una verdad que produce piedad en nosotros. Por ejemplo, la verdad que estamos oyendo esta noche es una verdad que ha de producir piedad en nosotros si estamos entendiendo con entendimiento espiritual, ¿no? Entonces, ahora pueden haber conocimiento que no te lleva a la piedad, aunque digan que es bíblico, no te está llevando a una adoración a Dios, ¿no? El hablar a lo mejor de evangelios de prosperidad, de otro tipo de evangelios, de buenas nuevas falsas, donde simplemente estás reteniendo y queriendo tener más y nutres la codicia y el deseo de satisfacer todos tus deseos carnales con lo que da el dinero, el poder, el reconocimiento, pues ese conocimiento no está produciendo piedad, por lo tanto, no es un conocimiento que proceda de Dios. Puedes entonces tener discernimiento si lo que estás oyendo está realmente proveniente del Espíritu de Dios o de un espíritu que no es de Dios, sino un espíritu de tinieblas. Continuemos. Segunda de Pedro 1:3 habla de la vida según la piedad, ¿no? Entonces, volvamos allá. Segunda de Pedro. Y vamos al capítulo 1, verso 3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la adoración. Entonces, si en ti está el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo es un espíritu que devuelve a Dios. Y ese devolverle a Dios lo hace entregando a las personas tiempo, talentos, conocimiento, ayuda, etcétera, oración, intercesión. Estás entonces expresando a Jesús como el adorador verdadero de Dios. Veamos segunda de Pedro 1:6. Pide al cristiano que añada piedad a la paciencia y amor fraternal a la piedad. O sea que la piedad está como acuñada entre dos virtudes, ¿no? ¿Cuáles son? La perseverancia y el amor fraterno, ¿no? Ambas están ahí sosteniendo a la piedad. Continuamos. Segunda de Pedro 3:11. Algunas versiones de la Biblia traen esta frase, toda conversación y piedad santas, es decir, indican cuánta consagración y devoción debemos vivir nosotros como cristianos. Segunda de Pedro 3:11. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero fíjense que hay un llamado, una urgencia, ¿no? Dios va a buscar a esos adoradores. Y recuerden que Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando está hablando con la samaritana en el pozo de Jacob. Le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores también Dios busca. Cuando hablamos de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes necias, hablaba de aceite. Las que no tenían aceite no habían comprado y las que sí tenían aceite, ¿no? El aceite tiene que ver con esa relación con Dios, con esa unción, con ese tener una vida de adoración a Dios. La piedad tiene que ver directamente con la adoración, con el servicio a los demás, con la relación con los demás, con alegría y con gozo. Si no estamos devolviendo a Dios, no hay alegría y gozo. Y Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador que lo hace con un corazón de adoración. Queda más claro, ¿cierto? Que decir simplemente que Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con un corazón de adoración, con una intención de adorar, con una intención de devolverle a Dios cuando le está entregando a las personas lo que les está entregando. Segunda de Pedro 2:9 dice que Dios libra de la tentación a los que son piadosos, ¿no? Dice que Dios libra de la tentación a los que son piadosos, o sea que la adoración a Dios, el vivir en esa actitud de estar entregando y devolviendo a Dios, hace que Dios te esté guardando de la tentación. Y finalmente, en primera de Timoteo 5:4, para que ustedes vean que la piedad tiene que ver también con los demás. Primera de Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Aprendan los hijos y los nietos a ser piadosos para con su propia familia. Aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Observe que ese recompensar a los padres debe hacerse con piedad, con adoración a Dios. O sea, no es, estoy dando esta plata aquí a mis papás, es una plata que me hace falta, yo la necesito. Si se cuidaran y no anduvieran enfermos a todo momento, estás ahí con queja, estás ahí totalmente con reclamos, estás dando de mala gana. Eso no sirve para nada. Así lo des, no sirve para nada ante Dios. Dios dice que demos con un corazón de piedad, que es un corazón de adoración. O sea, que digamos, Dios, todo lo que tengo viene de tu mano y voy a devolverte porque esto es tuyo. Y dame la alegría y el gozo de devolverte, Señor. Qué bueno ser como un espejo, como si tú fueras la luz que te reflejas hacia mí, llegas a mí y yo no la retengo, no la absorbo para mí, sino que así como me la das, puedo reflejarla para con otros. Qué bueno puedo reflejar a mis padres, qué bueno reflejarlo hacia mis abuelos, porque con frecuencia vimos que se enfatiza el honrar a los padres, pero no a los abuelos, por ejemplo. Y vemos la escritura muy clara. Y estar honrándolos con bienes, con tiempo, con cuidado, con cariño, con afecto, pero con un corazón de qué? De adoración a Dios, porque entonces lo vas a hacer con alegría y con gozo. Lo estás haciendo es para Él. Y entonces, repito, si devuelves algo a los demás con un corazón de adoración, las personas que reciban lo que reciban de ti, ¿qué hacen? Le van a dar gracias a Dios. Dios, gracias por este hijo, gracias por este nieto, Señor, bendícelo. Qué hombre, qué mujer tan maravilloso, Señor, gracias, gracias. Esa gratitud sube a Dios. Dios no necesitaba recibir los pesos que tú le diste a ellos, pero Dios sí recibe la gratitud. La gratitud sube como una nube espiritual hacia Dios. ¿Y qué hace Dios con la gratitud que recibe? La multiplica y la derrama sobre ti nuevamente. ¿Por qué? Porque en ti hay un adorador. Porque Él sabe que entre más te dé, más reflejarás. Y entonces eres bendecido. Ese es el ciclo de la economía de Dios. Dios te da, tú reflejas dándole a otros, los otros que reciben dan gracias a Dios, Dios toma la gratitud, ¿cierto? Dios la multiplica, la vuelve a derramar sobre ti en mayor abundancia, tú recibes más, tú entonces entregas más, hay más acción de gracias porque no solo le das al amor a los padres, sino a otros familiares que están alrededor tuyo, que están necesitados. Entonces la acción de gracias aumenta para con Dios, Dios nuevamente toma la acción de gracias, la multiplica aún más y la sigue derramando sobre ti. Eso es entrar en la economía de Dios. Entonces la adoración no es una cuestión de como fuera de la realidad, desligada de lo que es el mundo y la vida cotidiana. Por el contrario, la adoración está es en la vida cotidiana.
Y qué bueno que cuando vayamos a la congregación lleguemos con una semana de adoración a Dios. Ahí sí nuestro cántico es totalmente recibido por Dios. Pero si yo voy solo a cantar adoración, sin tener una vida de adoración, un corazón de adoración, pues estoy intentando adorar a Dios de boca. Y Dios dirá, me honras de boca, me adoras de boca, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces estamos entendiendo de qué se trata la piedad y cómo es de interesante y de importante la vida de piedad. Podemos concluir que Eusebia, la piedad, es reverencia, adoración dada bien y con rectitud. Enfatiza la rectitud de la reverencia, enfatiza la carencia de supersticiones, de imperfecciones e incongruencias, enfatiza la rectitud de la adoración. Nota, la adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras. Puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, atributos, caminos y demandas, ya bien por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias. Observen que da lugar a eso, pero eso de ir a darle, derramar ante él alabanza y acción de gracias, debe ir soportado por una vida cotidiana de adoración en tu servicio a los demás. Dice, y también mediante acciones ejecutadas en el curso de tal reconocimiento. En todo lo que hago, estoy reconociendo que Él es el todo, que todo lo recibo de Él. Él es mi fuente. Y entonces yo simplemente devuelvo lo que Él me da. Entonces yo estoy reflejando a Dios. Cristo en ti está expresándose. Cristo en ti está desplegándose. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo vino fue a desplegar la vida del Padre a través de Él hacia los que le recibieron en esa época, le oyeron y pudieron ser bendecidos por Él en la época que Él estuvo aquí. Él fue el modelo. Y Él ahora está en nosotros, queriendo hacer lo mismo y queriendo vivir lo mismo. Dice, es una actitud que en pos de Dios hace aquello que le es agradable a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Servir a los demás, amar a los demás. Y solo puede darse verdaderamente en el corazón de un adorador, de un adorador. Qué importante y qué hermosa es la palabra piedad. Y es la verdadera religión. Pueden ver ustedes ahora lo que decía Santiago. Decía que la verdadera religión es asistir a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Pero observe que él lo que estaría diciendo es algo como esto, ¿no? La verdadera piedad es asistir a huérfanos y viudas en sus necesidades. Vamos a decirlo. La verdadera adoración es asistir a huérfanos y viudas en sus necesidades. Pero es adoración, es algo que debe hacerse de corazón. Si yo estoy haciendo cosas sin ese corazón de adorador, de nada sirven para Dios. Usted lo lee en 1 Corintios 13 cuando él habla del amor, ¿no? Dice, si yo diera mis bienes, si yo diera mi vida y no tengo amor, nada soy. O sea, ojo con la actitud de adoradores, porque es la manera en que Dios está en todo en nuestra vida. Él realmente es el centro de nuestra vida. Está en todo, es la esencia de nuestra vida. Eso es piedad. Que Dios tenga ese lugar. En todo está Él, porque estamos siempre devolviendo de lo que Él nos está dando. 1 Corintios 13, para que terminemos con esto y creo que nos queda muy claro. Y recuerda, cuando tú estás dando con un corazón de adorador, Dios te da la alegría y el gozo. Y Dios ama al dador alegre. Y esa alegría y gozo solo se le da al adorador. Si quieres alegría y gozo en lo que haces, en servir, tienes que hacerlo con un corazón de adorador. Estoy devolviéndote a ti, Señor, aunque aquí está recibiendo una persona. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 13, 1. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dios anima a que no demos ni por necesidad, ni con tristeza. Dios dice, no den. Si usted está sirviendo a otro por necesidad o lo hace con tristeza, con reclamo, con mala actitud, eso no es nada para Dios, no vale nada. Hay gente que dice, yo voy a hacer el bien para que Dios me vea. No, si yo le doy a estos, a mí nunca me va a faltar. Esa no es la actitud correcta. Amén, que Dios está viéndote. Y Él va a cuidar de ti siempre y cuando estés haciendo, sirviendo, dando
con un corazón de adorador, porque si no, nada eres ante Dios. Ahí dice, si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo un corazón de adorador para con Dios, nada soy. Y uno empieza a revisar su vida y dice, Señor, como cristianos hemos vivido de esa manera. Diezmo porque simplemente quiero que las ventanas estén abiertas y que nunca me falte nada y que Dios me dé más y más y más. Pues ya estás dando por necesidad. Observen que quizá hasta en los mismos diezmos no hemos tenido espíritu de adoración. Y tan cierto es que muchos a lo mejor ya hace tiempo que no diezmamos. Y la escritura es clara, dice, ten en cuenta a Dios, trae a Él sus primicias. O sea, lo primero es Dios, pero con un corazón de adorador. Si no hay ese corazón, de nada sirve que estés diezmando. Entonces creo que hay muchas cosas que Dios puede, digamos, rectificar, enderezar, cambiar en nuestra vida. Salir de esas actitudes en que hacemos o damos por necesidad o con tristeza y a cambio hacerlo, dar, entregar con un corazón de adoración. Estoy devolviéndole a Dios. Estoy devolviéndole a Dios. No estoy reteniendo, no estoy usurpando lo que Dios pone en mi vida. Muy bien. Padre bueno, queremos agradecerte y bendecirte. Solo tu Santo Espíritu puede despertar nuestro corazón a estas verdades de la verdadera piedad. Solo tu Santo Espíritu, Señor. Ninguno de nosotros como seres humanos puede autodespertarse, ni otro ser humano puede despertarnos. Solo si tu Espíritu lo hace, Señor. Santo Espíritu de Dios, despierta nuestros corazones a la adoración, a la verdadera piedad. Recuérdanos en cada instante del día, del diario vivir. Recuérdanos hacerlo con la actitud de adoradores, Señor, para que Dios esté en todo y sea el centro de todo, sea la fuente de todo. Porque si reconocemos que Él es la fuente y estamos devolviéndole, mantendremos muy presente que Él es el centro de nuestra vida, la fuente de la vida, de todo lo que hagamos, Señor. Y estaremos andando agradándote. Y nos darás el gozo y la alegría de servir a los demás, de dar, de reflejar, de entregar de lo que tú nos das y de lo que pones en nosotros. Bendito seas por lo que has puesto esta noche en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te bendecimos, oh Dios, y agradecemos el que realmente nos esté dando un verdadero crecimiento y que esta sea nuestra vida, nuestra experiencia, y que cuando empieces a derramar tu Espíritu Santo y otros vengan a pedirnos que les hablemos y les demos de ti, podamos tener una vida de piedad también y que podamos enseñarles a ser adoradores, porque tú estás buscando esos adoradores. Bendito sea, Señor, por esta noche. No dejes de hablarnos, no dejes de darle crecimiento a esta palabra aún mientras dormimos, Señor amado. El reino de Dios es eso, es como el hombre que siembra una semilla y así esté vigilándola o esté durmiendo, la semilla brota y crece y da espiga y la espiga se llena de fruto y habrá un día que se coseche fruto, Señor amado. Gracias. Tú en nosotros eres la savia sobreabundante que producirá fruto en nuestra vida, se manifestará como fruto. Los frutos en un árbol no son más que la sobreabundancia de la savia que fluye por el tronco, por las ramas, y nosotros somos ramas en ti, Señor Jesucristo. Tú eres la vid verdadera, el tronco verdadero. Tu vida es la que fluye ahora a través de nosotros. Y esa sobreabundancia, oh Dios, de vida tuya, es el fruto que los demás ven en nosotros. Ven la generosidad, ven el servicio, ven la alegría, ven el gozo, Señor, ven la entrega. Gracias por ello, Señor. Gracias. Haznos ese pueblo que realmente da honor a tu nombre, Señor, a tu naturaleza. Bendito seas por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre.